UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos. Iniciamos UN Cultural a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, un programa que hoy va a hablar sobre porro y tiene a uno de sus protagonistas a nivel nacional. Pero antes quiero presentar a Daniel Mauricio Díaz Rueda. Él es estudiante de Ingeniería Forestal de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Él está inscrito en la asignatura del profesor Jaime Polanía que se denomina Dimensión Caribe, y allí dentro de esa asignatura ocurrió un conversatorio denominado El Porro, Orígenes, sus aires musicales y protagonistas. Daniel, bienvenido a UN Radio y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Daniel, dentro de la labor para este curso, ustedes trajeron a una de las figuras más importantes en la música nacional, que es el señor Miguel Emiro Naranjo, maestro de maestros, maestro entre maestros más bien, y lo tenemos en la emisora, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo ocurrió digamos el contacto con el maestro y bajo qué circunstancias entonces organizaron el conversatorio? Claro, es una historia muy particular y muy bonita, y es para nosotros un honor tener al maestro Miguel Emiro aquí. Junto con la compañera Mariana Mesa organizamos el conversatorio para hablar del porro en el curso que bien mencionaba. Resultó que una compañera era vecina del maestro en Planeta Rica, de donde él está viviendo. Se enteró pues de que íbamos a hablar del porro. El maestro muy amablemente y muy generosamente nos compartió una bibliografía, y él, de voluntad de él, se ofreció a eventualmente venir si era necesario. Con el profesor Jaime Polanía organizamos la logística. Él también muy generosamente hizo el aporte económico para que fuera posible la venida del maestro, y pues lo vamos a tener aquí en una mini gira por Medellín hablándonos un poco del porro. Él también ha dedicado mucho tiempo de su vida a hacer la pedagogía del folclore, aparte de ser un extraordinario músico. Bueno, él nos compartió en un conversatorio en el curso de Dimensión Caribe sobre el porro, y también nos compartió en una charla en otro curso que se llama La Música en Colombia, en toda su historia y todo su aporte que ha hecho a este folclore sabanero y de la música en Colombia. Maestro Miguel Emiro Naranjo, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí es un honor estar en Medellín, estar en la emisora Universidad Nacional, pues compartiendo mis experiencias, sobre todo en lo que yo he amado toda mi vida, como lo es el porro, aire musical por excelencia, de una región muy próspera, muy fiestera como lo es el Caribe colombiano. Maestro, usted llega a Medellín y hace poco hicieron un anuncio en el Ministerio de Cultura. Lo seleccionaban a usted como uno de los 32 maestros de la música en el país y como el principal exponente de la música del departamento de Córdoba. Eso en términos de noticia es algo para decir, pero en términos de trabajo no alcanza a resumir todos los años que usted lleva dedicado a la expresión de la música, ¿no, maestro? Es cierto, es una página de mi historia, es una página de ese libro oculto que existe en los personajes de la alegría colombiana, y que hoy en día pues yo lo comparto con todos los oyentes de la Universidad Nacional. Maestro, usted inevitablemente es un representante de un género que es nacional, totalmente, es un género que ha estado transversal en los últimos 50 o 60 años de la historia musical del país. No sé si sería válido preguntarle primero por
por su relación con una orquesta que es muy importante. O sea, para hablar de usted, para hablar con usted sobre el porro, hay que hablar sobre una orquesta que se denomina la Banda 19 de Marzo. En efecto, así es. La Banda 19 de Marzo ha sido mi proyecto de vida. Yo, desde temprana edad, fui amante de la música del folclore del Caribe, pero no tenía la forma como expresar ese amor. Entonces tuve la necesidad de organizar un grupo musical, aún sin ser músico, pero me propuse, lo logré, y hoy en día tengo casi medio siglo difundiendo ese folclore a través de mi Banda 19 de Marzo. ¿Esta banda nació exactamente en qué parte del país y si se podría mencionar qué transformaciones ha tenido en tantos años de difusión del porro y de la música del Caribe colombiano? Esta banda se creó un 19 de marzo del año 1966 en el corregimiento de Laguneta, municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, región Caribe. Pues ha tenido muchos espacios, entre ellos la iniciación, cuando uno empieza como a cultivar una cultura musical que no conoce a fondo, entonces preguntándole a los más veteranos de la región y su origen, y ellos comienzan a explicar, y luego buscando la evolución de los instrumentos, de las formas y de la misma estructura de esa música para poderla mostrar como expresión cultural y también como medio de supervivencia. Fue así como tuvimos espacios agradables en el Carnaval de Barranquilla, estuvimos en Medellín en el año 78 con la compañía Seguros Bolívar, y prácticamente toda la grabación, el trabajo pues fonográfico fue hecho en la ciudad de Medellín a través de la Industria Nacional del Sonido, INS, a través de Codiscos, de Discos Victoria, y paro de contar. Posteriormente tomé la casa fonográfica de Barranquilla, Discos Tropical, Discos Felitos, y fui viendo que a través de la grabación el porro, aparte de ser un género musical de la cultura nuestra, podía ser un producto comercial, y lo logramos. Y de eso, en una época determinada, muchas de las familias y muchos de los integrantes de los músicos vivíamos de eso. Prácticamente uno puede decir que el porro es una circunstancia musical que ha pasado de familia en familia y que le tocó el turno a usted hace más de medio siglo recibir esa tradición, y hoy por hoy, gracias a ese trabajo, seguimos hablando de porro en las emisoras culturales, en emisoras de difusión de la música en general, y que además también se baila en diferentes ocasiones sociales, en fiestas, en matrimonios, en quinces, en fin, en todas partes está presente el porro en la cultura colombiana, no solamente en el norte del país. Sí, es muy cierto, porque el porro no solamente es música folclórica, el porro es un hecho social. Encierra, como todo lo verdadero, un secreto, que el hombre o la mujer que lo baila con las manos toca el cielo, porque el porro es eso, es un compendio de valores, de leyes que se van exteriorizando a través de su danza, a través de su música. No incita a la droga, no incita al morbo, a la violencia. Es más que todo convivencia social y fiesta. Maestro, usted entonces recibe la batuta de esta tradición musical de quiénes, de pronto hablar de esos maestros que lo ayudaron a posicionarse en el lugar en el cual hoy está. Bueno, para decir verdad, yo no sabía qué cosa era un porro.
cuando me inicié en la música. No lo entendía. Pero en la medida que fui conociendo el elemento, me di cuenta que era una música que se podía cultivar tanto en el campo como en la ciudad, que era una música que había que aprenderla con profundidad. Entonces, para ello tuve que buscar grandes maestros de la música que me inculcaran no solamente sus valores ni sus leyes, sino su simbología. Y así fue que tuve como maestro inicialmente a Alfonso Piña, hermano de Juan Piña, como maestro a Juan Oviedo Ortega, el autor de aquella obra musical tropical llamada Tres Puntas, y muchos maestros de la región. Pero mis principales maestros fueron los mismos músicos, mis mismos estudiantes. Ellos como que me obligaban a que yo buscara la metodología precisa para poderles enviar ese mensaje pedagógico que tanto necesitaban. Porque en la época en que me inicié no habían cultores a mi lado, ni habían profesores de música muy cercanos. Entonces tenía que buscar los recursos de cualquier forma y en cualquier medio. Muy a pesar de que los medios de comunicación nos negaban la oportunidad de brindarnos la difusión, la divulgación de estos valores culturales. Pero yo, con ese deseo y esa humildad, me metía y buscaba, sacaba y entregaba a los míos el mensaje musical que otrora era el goce y el deleite de los abuelos, pero que a falta de una difusión precisa, de una orientación hacia las nuevas generaciones, fue perdiendo espacio. Entonces hubo que cultivarlo pasando del plano folclórico a otros formatos. Y ahí fui viendo su origen y qué se podía hacer con el porro. Porque yo creía que el porro era exclusivo de la banda de músicos. Y eso es totalmente inexacto. Yo quisiera retomar algo que usted dijo y es la palabra cultivar. Y el porro nace en un lugar cuya principal vocación comercial es la agrícola, ¿cierto? Y nace de manos de personas que cultivaban el campo. Ahora usted sigue hablando de cultivar, pero habla de cultivar expresiones musicales, cultivar la música, cultivar el porro. Es muy cierto, porque es que el porro en sus orígenes lo toman muy en serio los grupos de gaitas y tambores. Y los grupos de gaitas y tambores son hombres que labran el campo, hombres que se inspiran en el campo a través de los cantos de vaquería, a través del grito de monte, de la décima y de toda esa parte del folclore que es la tradición oral, hasta llegar al guapirreo, es el éxtasis de entusiasmo del hombre costeño. Entonces, cuando el porro en su primigenia es parte cultivada del campo, ya llegan los grandes cultores de la música, como los directores de orquesta, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, y paro de contar. Entonces lo perfeccionan, lo pulen, lo visten de frac y lo llevan a los clubes. Anteriormente, cuando estaba en los grupos folclóricos, pertenecía a la plaza pública. Pero cuando estos señores lo toman, lo llevan al salón, a los bailes de gala, ya con una vestimenta o con unos ornamentos diferentes. Pero para todo hay gente. Los gustos estaban divididos. La gente del campo y la gente de la ciudad. Entonces pienso que el porro es un aire musical que está incursionado en estos momentos en todos los ambientes sociales. Maestro, pasa lo mismo con otras músicas. De pronto con el vallenato en algún momento se alcanzó cierto nivel de sofisticación social.
sobre todo en los 70 y en los 80, cuando el presidente López Miquelsen empezó a hablar del vallenato por todo el país, con Daniel Samper Pisano, por ejemplo, que también contribuyó mucho a la difusión, y con maestros como Rafael Orozco. Ahora el vallenato ya es otra cosa desde el punto de vista comercial, pero en algún momento fueron digamos, géneros iguales que aparecían en los salones, en las grandes fiestas de sociedad, ¿no? Bueno, es casi igual. Lo que pasa es que nosotros hemos llamado vallenato a la música que se toca en Valledupar, sea cual fuere su ritmo. Pero el propio vallenato al que han reemplazado los artistas modernos del acordeón en Valledupar, eso es tan vigente. Lo que están presentando hoy en día no es un vallenato en aire de paseo. Ese es como un aire, yo me atrevo a decir que es un aire más novedoso. A veces tiran más a la parte rap, a la parte de aires modernos. Pero el vallenato en sí está vigente en los acordeonistas como Poncho Zuleta, como Jorge Oñate y otros. Entonces el porro es un género musical que no se puede decir que el porro cordobés, ni se puede decir el porro costeño. No, el porro de toda Colombia tiene la misma estructura, pero con diferentes formas de interpretarse. ¿Por qué el porro se llama porro, maestro? Bueno, la palabra porro, según investigaciones que he hecho, proviene de un tamborcito monomembranófono llamado porro o porrito, de origen afrodescendiente. Lo doy como una tesis aceptable porque así como existe un tamborcito llamado cumbia, mapalé, currulao, bambuco, que dan nombre y dan origen a esos aires musicales, pues queda claro que este tamborcito llamado porro o porrito es quien le da el origen a la palabra porro. Cuando habla de unimembranófono. De una sola membrana. Unimembranófono. Ok, la membrana vendría a ser el cuero. El cuero. Y por debajo tiene un hueco. Entiendo. Para que tenga acústica, ¿verdad? Entonces esa podría ser una relación de términos históricos con la música africana. Sí, señor. Yo pienso que eso está clarito, claro ahí, porque la caja del vallenato tiene mucha similitud con los instrumentos africanos. Maestro, y aparte de la fecha, recordemos que estamos conversando con Miguel Emiro Naranjo. Él es el director de la orquesta que ha tocado desde hace muchos años, la banda 19 de marzo, que proviene de Lengüeta. Maestro, ¿por qué la fecha? O sea, aparte de que es el día de la fundación de la orquesta, de la banda, ¿hay alguna otra razón? Sí, hay una razón. Usted sabe que casi el hombre tiene por su esencia mítica, su religiosidad. Entonces, al santo patrono del pueblo, por lo general, le adjudican el nombre de su grupo musical. Y Laguneta, como el santo patrono es San José, y lo celebran el 19 de marzo, pues entonces, en un principio se iba a llamar Banda San José de Laguneta, pero después alguien dijo, es mejor 19 de marzo de Laguneta, en homenaje a San José. Entonces, esa es la razón de ser del nombre. Fue un 19 de marzo de 1966. O sea que han pasado más de 40 años. Hay 48 años, casi medio siglo. En ese primer año de trabajo, en esos primeros años de trabajo, maestro, ¿ustedes tocaban para qué ocasiones? Bueno, los toques se hacían de una temporada que empieza el 11 de noviembre en Cartagena y termina el día sábado de gloria. Esa es una época de fiesta en la costa. Son pues noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y si es posible hasta abril, que hay medio año de fiesta. Entonces con esas actividades el músico se sostenía. ¿Para qué?
para que los otros 6 meses que le quedaban, si era agricultor, con lo que ahorraba o ganaba, hacía sus cosechas. Y si era comerciante, pues ampliaba su negocio. Eran 6 meses de celebración en celebración, de pueblo en De pueblo, pueblo en pueblo. hasta llegar a Cartagena. No, empezábamos en Cartagena. Y terminaban entonces... En cualquier parte. Ok, durante 6 meses. Durante 6 meses. Hoy, 48 años después, ¿para qué tocan o en qué ocasiones tocan, maestro? Es la sexta parte. Tocamos una vez al mes. Y entonces, ¿cómo está aquello de sostenerse de la música? ¿Complicado? Ya no se puede vivir de la música, pero en aquella época sí. Ya los músicos se han dedicado a otras actividades. En esta banda que yo dirijo, la mayoría de los músicos, que ya son hijos de músicos, son profesionales. Son licenciados son maestros licenciados, son abogados. Hay 2 que son abogados. Y bueno, la idea es construir una banda con músicos profesionales tanto en la parte musical como en otras carreras. Maestro, usted ya está por los 60 y pico de años, ¿no? Ay, yo tengo 68 años, pero represento 50 y me siento de 18. Y uno puede decir que usted todavía no se ha jubilado de la música, ¿cierto? Hasta el último día, me Bueno, imagino. yo pienso jubilarme a los 70 años. O sea que en esa época cumpliré 50 años de actividad musical. No sé quién me irá a jubilar, porque ese es buena pregunta. Es un rollo legal complicado, Sí. sobre todo con los músicos en este país, ¿no? Ok, y tendremos que hacer proyectos al Ministerio de Cultura para que vea qué va a hacer con nosotros los que de una manera u otra hemos hecho patria Estamos hablando de patria con el arte de la y música. estamos hablando de contribuciones en el mismo nivel de maestros de todos los tiempos, Claro. ¿o no? ¿Cierto? Sí, claro, así como un político se gana su Pensión jubilación, sí. Vitalicia, sí. Bueno, ¿por qué no de ganársela a un artista, un músico regional? Yo no sé dónde está la contribución que pudo habérsele hecho a Alejandro Durán. No quedó. ¿Dónde, ¿Dónde está el sentimiento? Pero en cambio sí la logró, por ejemplo, Rafael Escalona. Hay como cosas de cosas en la música. Sí. Dependiendo de qué amigos conozca uno, de pronto tendrá su futuro asegurado, lastimosamente, ¿no? El mismo Crescencio Salcedo. Y es habitual ver cómo los músicos del país mueren sin seguridad social, sin recursos y pidiendo limosna, en la completa miseria. Y las generaciones actuales, maestro, reconocen su trabajo, pensando en que cuando le toque a usted pensar en una jubilación porque pues el tiempo o las circunstancias vitales se lo exijan, usted, digamos, podría estar tranquilo de que por lo menos quienes hoy lo conocen y lo reconocen lo seguirán apoyando en un futuro. Como dijera alguien que vi por la televisión, esas preguntas me erizan. No quisiera pensar cómo va a ser mi vejez, porque me he dado cuenta cómo ha sido la vejez y el fin de cada artista de los que hemos mencionado, que la recompensa social ha sido nula. Nosotros tenemos que ser un poquito más humanos, que repartir la mirada hacia todos los sectores si queremos conseguir la paz en este país, porque la paz no es dialogar únicamente con los que sabemos, la paz es también mirar a la gente que ha trabajado por la buena imagen del país. Maestro, hoy por hoy, ¿qué lugar ocupa el porro en la geografía musical del país? Yo pienso que el porro es uno de los géneros musicales que está bien posicionado. Él se ha desplazado desde el plano folclórico hasta el formato sinfónico. Es un proceso que ha seguido. El porro está bien. El porro anda
súper bien. Lo único malo es quien lo crea, quien lo produce. Ese creador no encuentra una sociedad de consumo a quien entregarle ese producto. Hasta este punto, en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia estuvo con nosotros conversando para los oyentes el maestro Miguel Emiro Naranjo. Él está en estos momentos radicado en Planeta Rica. Sin embargo, uno puede decir que su gran origen fue con la orquesta 19 de marzo en Laguneta, también del departamento de Córdoba, ¿no, maestro? ¿Cierto? Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros en UN Radio. Gracias a UN Radio. Y ¿qué puedo decirle a los jóvenes? Un mensaje. Nosotros nos vamos a despedir con una de sus composiciones. En el periódico El Universal hablan de que usted tiene más de 160 composiciones, ¿cierto? La composición que escogió usted para este programa es Río Sinú y es con la banda 19 de marzo precisamente. ¿Qué nos podría decir ya para terminar sobre esta composición titulada Río Sinú? A mí me encanta mucho la naturaleza, sobre todo los ríos. Cuando un río se conserva pues en el olvido, yo le canto y parece que revive. Esta vez yo hice una poesía. Una tarde a orilla del Sinú, un ensueño de amor tuve yo, y en la espuma pintada de azul reventaban mis versos de amor. Entonces a esa poesía, a esos versos, les puse una melodía. Una tarde a orilla del Sinú, un ensueño de amor tuve yo, y en la espuma pintada de azul reventaban mis versos de amor. Ahí entrego lo que puede decirse la introducción de un porro que hoy en día ha trascendido del plano folclórico al plano sinfónico a nivel nacional e internacional. Soy Alejandro González Ochoa, realizador de UN Cultural, programa que llega a su final. Los dejamos entonces con Río Sinú, banda 19 de marzo, composición de nuestro invitado hasta este punto, el maestro Miguel Emiro Naranjo.
UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos.